Bueno, y en el segundo festival de la Chipa Pleple acá en Garupá estamos con el manda más de la ciudad. El Cherubichá. Bueno, para Guaranita Barandú, intendente Ripoll, ¿qué tal? ¿Cómo está viendo el desarrollo de este evento? Bueno, antes que nada agradecer la cobertura de parte del programa y agradecer también a la gente. La gente que hoy está visitando es la que le da el marco, más allá de los participantes que están haciendo valer las ganas que tienen, las tradiciones que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos. Una comida tan tradicional de aquellos que hemos tenido la oportunidad de consumir con el mate cocido, que es realmente un desayuno tradicional para Misiones, para la zona. Muy contento, realmente realizado porque hemos decidido cambiar de día y creo que fue acertada la decisión. Bueno, intendente, en nombre de Guaranita Barandú yo quiero agradecerle porque el nombre se mantiene viva, porque si ponían en castellano iban a ser chipa batida. Pero ¿por qué se llama Chipa Pleple? Precisamente porque es en guaraní. Porque el guaraní es onomatopéyico, descriptivo, ilustrativo y en este caso está contando cuál es el sonido que hace mientras se bate. Por eso es ple, 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 ple y por eso se llama Chipa Pleple. Entonces, en nombre de Guaranita Barandú, muchísimas gracias por mantener el nombre tradicional vivo que es en nuestro dulce idioma abañé. Gracias a ustedes. Y creo que fue acertada también la decisión de no cambiar el nombre, de exactamente como decís vos, respetando el sonido central en el movimiento que se hace al batir, es lo que se le dio el nombre a esta chipa que hoy está tan revalorada por este festival. Festival de la Chipa Pleple en Garupá, lunes 11 de octubre, hablando con el intendente desde Guaranita Barandú.